Buenas noches nuevamente. El día de hoy hablaremos de una enfermedad que se está volviendo una epidemia a nivel mundial, sobre todo en países como el nuestro. Esta vez hablaremos de la obesidad. La obesidad es un problema de salud pública. Comentábamos cuando hablamos de diabetes que el año pasado, en noviembre, se decretó una alerta sanitaria en México por dos enfermedades crónico-degenerativas que son la diabetes y la obesidad. Es frecuente que la obesidad sea subestimada, ya que de manera cultural el aumento de peso y el buen comer se ha relacionado con la sensación de bienestar y además de una buena posición principalmente económica, una posición estable. Sin embargo, la verdad es que el peso por arriba del normal está relacionado con múltiples enfermedades. Primero definamos obesidad. En realidad la obesidad no es nada más el aumento de peso, sino en realidad es el aumento de la proporción de grasa dentro del cuerpo. En promedio, una mujer debe tener aproximadamente un 30% de su peso en grasa y el hombre debe tener un 25%. Cuando se rebasan estos límites es cuando realmente hablamos de obesidad. Sin embargo, para poder medir el porcentaje de grasa solamente existen dos métodos. Uno es a través de la medición de los pliegues o plicometría, método que utilizan los nutriólogos para medir cuánto mide cada uno de los pliegues de los brazos, del abdomen, de las piernas, y con eso, mediante una fórmula, se saca el porcentaje de grasa. La otra es a través de instrumentos especiales, como algunas básculas que mediante bioimpedancia generan un arco eléctrico y pueden calcular el porcentaje de grasa que tiene el paciente. Otra forma de poder hablar de obesidad es mediante la medición de la cintura, que de hecho es para nosotros la forma más precisa, ya que lo que nos importa de la obesidad es el riesgo que tiene para aumentar la probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares sobre todo. Y la obesidad central, que es la de la cintura, es la que tiene una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de eventos. Entonces, medir la cintura nos sirve para poder determinar cuál es el factor de riesgo cardiovascular que tiene el paciente en base a su aumento de peso. En los latinos, los hombres no deben de rebasar más allá de 90 centímetros de circunferencia de la cintura y las mujeres no más allá de 80 centímetros. El problema es que a veces no sabemos realmente dónde medir la cintura. La cintura se debe de medir trazando una línea horizontal a nivel de lo que se conocen como las crestas ilíacas, que es el huesito que se palpa justo en la cadera. Ahí es donde debemos de medir la cintura y obviamente debe ser medida sin ropa. Otro método es el de el peso en relación a la talla. Esto se llama índice de masa corporal y lo normal debe ser entre 19.5 y 25 en algunas poblaciones, pero en la nuestra, en los latinos, se recomienda que sea de 19.5 a 23 lo normal. Esto se hace mediante una fórmula en la cual tomamos el peso y se debe de dividir sobre la talla al cuadrado. ¿Cómo es eso? Pongamos un ejemplo. Un servidor mide 1,68 de altura. Si multiplicamos 1,68 al cuadrado, nos da un valor de 2,8224. Si utilizamos el peso de 72 kilos entre 2,8224, nos da un índice de masa corporal de 25.5. Ya con eso podemos saber si estamos en sobrepeso, que les digo yo para los latinos es arriba de 23, o estamos en obesidad cuando estamos por arriba de 27. Sin embargo, el problema de esta fórmula es que hay personas que tienen un mayor peso en relación a ganancia muscular, sobre todo las personas que se dedican a hacer mucho ejercicio y no en cuanto a grasa. Y entonces, en realidad, aunque el índice de masa corporal nos dé elevado, esos pacientes no tienen nada de obesidad. Vamos a continuar diciendo que existen dos tipos de obesidad.
la obesidad que se llama androide o central o de manzana, que es aquella en la cual los pacientes generalmente tienden a ser más bien panza. Y tenemos la obesidad ginecoide, periférica o de tipo pera, que es cuando se centra principalmente en las caderas. Aunque se llame androide o ginecoide, no quiere decir que sea privativa de hombres y mujeres, puede ser indistinta. Lo que más nos interesa es la obesidad central o androide, ya que precisamente es esta la que se incrementa con el riesgo de tener diversas patologías. Luego, ¿cuál es el problema de ser obeso? Frecuentemente cuando el paciente llega al consultorio y le decimos, oiga, es que tiene usted un problema de obesidad, tiene que bajar de peso, existe un rechazo porque se piensa que es un estigma social, se piensa que es que siempre queremos ver a toda la gente delgadita porque así se ven bien, o una cuestión de estética, cuando en realidad no es así. El tener sobrepeso y sobre todo obesidad aumenta el riesgo de tener múltiples enfermedades. De las más importantes, diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, hipercolesterolemia, problemas de la vesícula como colecistitis litiásica, puede producir infertilidad, aumento del desgaste de las articulaciones que se llama osteoartrosis, problemas cerebrales neurológicos severos como por ejemplo una enfermedad parecida a un aumento de la presión dentro del cráneo, que se llama pseudotumor cerebri. Puede también favorecer problemas respiratorios como la apnea obstructiva del sueño e incluso puede producir cáncer, cáncer de colon, cáncer de vesícula relacionado exclusivamente por la obesidad, aumento de la probabilidad de tener infecciones, sobre todo infecciones relacionadas con hongos. Entonces, la gama de enfermedades que se presentan cuando uno tiene un problema de peso es muy importante y por eso es que somos tan insistentes en controlar el peso mucho más allá de la cuestión estética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dos son las medidas principales para disminuir el peso y es llevar una alimentación saludable y hacer actividad física aeróbica. Las dos cosas más difíciles que nos ponen a hacer. Generalmente buscamos una fórmula mágica en donde tomar un producto que vendan en la televisión, un té maravilloso que nos recomendó la tía o una dieta espectacular que vimos en alguna revista. Creemos que con eso vamos a alcanzar la meta de poder lucir un bikini en Semana Santa. Sin embargo, es importante que sepamos que el tratamiento de la obesidad no es nada más el bajar unos cuantos kilos para un día y después volver a subirlos. Es disminuir el peso hasta lo normal para evitar tener problemas cardiovasculares, principalmente, y otras enfermedades. Por eso debemos de aprender a comer bien y hacer una actividad física diaria para que se vuelva una rutina y llevemos un estado de vida saludable. Cierto es que algunos pacientes pueden llevar una alimentación adecuada y hacer ejercicio y les cuesta mucho trabajo bajar de peso. O pacientes que ya tienen un problema de peso tan importante que para alcanzar sus metas solamente con alimentación y ejercicio se les puede dificultar demasiado. En estos pacientes podemos apoyarlos con algunos medicamentos, sin embargo es muy importante que sepamos que estos medicamentos deben de estar autorizados por las diversas asociaciones internacionales que aprueben precisamente el uso de medicamentos en la obesidad, como puede ser la FDA, la EMEA o la COFEPRIS en el caso de México. Deben de ser productos éticos por laboratorios éticos y se deben de poder vender en cualquier farmacia. Nunca acepte que le den productos que no tengan nombre, que se los den en una bolsita a granel o que digan la leyenda de el uso de este producto es responsabilidad exclusivamente de quien lo consume, porque estos productos no tienen realmente ningún valor ético. Estos medicamentos deben de ser dados única y exclusivamente por un médico especialista en el tratamiento de la obesidad y con estricta vigilancia médica. Por eso es que estos productos por lo general son controlados por receta médica estricta. En el caso de pacientes incluso con obesidades todavía más importantes, existe la cirugía como una opción. Sin embargo, cuando hablamos de cirugía para control de peso, no hablamos de cirugía estética
en donde solamente se va a hacer una lipectomía para lucir un cuerpo adecuado, sino cirugías en las cuales el paciente se le restrinja la cantidad de calorías que está ingiriendo y con esto se promueva no solamente una baja de peso, sino algunos otros cambios que disminuyen algunas alteraciones patológicas como es resistencia a la insulina o alteraciones en las grasas. Finalmente, no quiero dejarlos el día de hoy sin comentar que es lamentable que existen muchas opciones no éticas para bajar de peso y que lamentablemente pueden ir todavía en un decremento mayor de su salud y de su economía. No se deje engañar, visite a un profesional y sobre todo aprenda que el mantener un peso adecuado va a representar un ahorro muy importante en su salud y en su economía. Que tenga buenas noches.